se alza un velo tejido no con hilos de seda, sino con milenios de dogmas, interpretaciones y silencios convenientes. Nos han contado la historia de la última cena como un acto de despedida, un rito solemne antes del sacrificio. Pan y vino, cuerpo y sangre. Una fórmula simple, una promesa de redención. Pero, ¿y si esa es solo la capa superficial de un misterio mucho más profundo? ¿Y si lo que ocurrió en ese aposento alto no fue una mera prefiguración, sino la revelación de una verdad tan radical que la institución que se construyó sobre ella tuvo que ocultarla? No solo la ocultó, la reescribió, la transformó hasta hacerla irreconocible. Porque la Iglesia, en su búsqueda por establecer su poder terrenal, temió la verdadera naturaleza de lo que Jesús estaba revelando a sus discípulos. Temió que, si el pueblo comprendía la esencia de ese rito, su fe dejaría de depender de templos, sacerdotes y jerarquías, y se anclaría directamente en el Espíritu. El relato canónico es familiar para todos. Jesús, rodeado de sus 12, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego toma la copa, da gracias y la da, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto». La imagen es icónica. Leonardo da Vinci la inmortalizó como un momento de drama y revelación. Pero, ¿qué se esconde detrás de la pintura? ¿Qué significan realmente esas palabras en su contexto original? Un contexto que la Iglesia se esmeró en borrar. Para entenderlo, debemos dejar de lado la visión occidental y romana que se impuso. Debemos viajar en el tiempo, no solo hasta el siglo I, sino hasta las raíces del pensamiento esotérico y las tradiciones místicas de las que Jesús era heredero. El pan y el vino no eran solo sustentos físicos, eran arquetipos, símbolos cargados de un poder que se remonta a los cultos mistéricos más antiguos. El pan, la semilla que muere para dar vida, el grano que es molido para convertirse en alimento, representa la materia, la forma, la carne. El vino, el fruto de la vid que es pisado y fermentado, la sangre de la tierra, representa el espíritu, la energía vital, la conciencia. Cuando Jesús habla de su cuerpo y su sangre, no está hablando de su carne mortal. Esa es la interpretación literal que ha empobrecido el mensaje. Él está hablando del cuerpo de la verdad, de la totalidad de su enseñanza y de la sangre de la vida divina, la chispa de lo sagrado que fluye a través de cada ser humano. El acto de comer el pan y beber el vino no era un rito de canibalismo simbólico, sino un ritual de asimilación, una invocación para que sus discípulos integraran en su propio ser la esencia de lo que él representaba. Estaba diciendo, en un lenguaje que los iniciados de la época habrían comprendido: «Tomad, asimilad esta enseñanza, hacedla vuestra. Bebed de la fuente de la vida divina que yo he revelado, y esta será la base de un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino grabado en el corazón». El verdadero misterio no reside en lo que comieron y bebieron, sino en lo que se activó dentro de ellos. La última cena no fue un banquete de despedida, sino una ceremonia de iniciación. Era el punto culminante de la formación de los apóstoles, el momento en el que Jesús les transmitía la llave para abrir la puerta de su propia divinidad interior. Y esa llave no era la fe ciega en un Salvador externo, sino el conocimiento, la gnosis, de que el reino de los cielos no estaba en el futuro o en un lugar lejano, sino dentro de vosotros y a vuestro alrededor, como se lee en los evangelios apócrifos. Piensen en el contexto. El templo de Jerusalén, el centro del poder religioso, se basaba en sacrificios, ofrendas y ritos externos. Era un sistema de mediación entre Dios y el hombre. La última cena, tal como la entendemos ahora, desmantela ese sistema por completo. Jesús no ofrece un sacrificio animal. Se ofrece a sí mismo, no en el sentido de su muerte física, sino en el de su enseñanza. Él es el camino, el pan de vida, el vino de la verdad. Y al invitarlos a comer y beber de él, los estaba instruyendo para que se volvieran el camino, el pan y el vino por sí mismos. Los estaba empoderando, liberándolos de la necesidad de una estructura sacerdotal. Y aquí es donde el miedo de la naciente iglesia se manifestó. Una fe que dependía de un sacerdocio mediador, de rituales controlados, de templos y de una jerarquía, era mucho más fácil de gobernar y de expandir.
pero una fe que enseñaba que cada individuo era su propio templo, que la divinidad residía en el interior y que el acceso a lo sagrado no necesitaba de intermediarios, era anárquica, incontrolable. Era un conocimiento que amenazaba con disolver el poder. Así que, los padres de la Iglesia que codificaron la doctrina tomaron la cena y la transformaron en la Eucaristía. Un sacramento, un rito que solo podía ser administrado por sacerdotes ordenados, un acto de fe que dependía de la transubstanciación de pan y vino en carne y sangre literales. Este fue el gran engaño, la distorsión deliberada que convirtió una ceremonia de empoderamiento personal en un ritual de sumisión institucional. Pero las pistas, como susurros en el viento, quedaron en los evangelios apócrifos y en los textos de los primeros gnósticos. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se nos habla de un misterio del matrimonio y del cuerpo de la verdad, y se dice que el que no bebe no tiene vida. No se refiere al vino, sino al conocimiento, al sello del misterio. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El que beba de mi boca será como yo, y yo seré como él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas». La boca, el conocimiento, el acto de beber, son metáforas de la transmisión de la sabiduría, no del consumo de una sustancia. El rito de la última cena, en su forma original, era una comunión mística, no un sacramento. Era una práctica de meditación y asimilación de una enseñanza esotérica, una práctica que los místicos de todas las tradiciones han utilizado para conectar con lo divino. El cáliz sagrado no era la copa que sostuvieron, era la conciencia de los discípulos. El pan de vida no era la hogaza, sino la enseñanza que alimentaba el espíritu. El acto de partir el pan no era solo un gesto físico, era la revelación de que la verdad no podía ser absorbida como un todo, sino que debía ser descompuesta, analizada y asimilada en porciones, en fragmentos de sabiduría. Jesús estaba revelando una ciencia de la conciencia, no una religión. Estaba enseñando a sus seguidores a ser alquimistas de su propia alma, a transformar el pan de la materia en el oro del espíritu. ¿Qué cambia esto para nuestra fe? Todo. Nos obliga a mirar más allá de la estructura, a desmantelar la idea de que la salvación viene de una entidad externa o de un rito administrado por un tercero. Nos reta a buscar a Jesús no en la cruz de un altar, sino en la cruz de nuestra propia vida, en el punto de encuentro entre lo material y lo espiritual. Nos invita a dejar de ser creyentes pasivos para convertirnos en buscadores activos. La última cena, en su forma no revelada, es una llamada a la autorrealización. Es la promesa de que la divinidad no es un privilegio de unos pocos, sino una herencia universal. Pero este conocimiento fue peligroso. La Iglesia naciente, dominada por figuras como Pablo de Tarso, que nunca conoció al Jesús histórico, se movió rápidamente para establecer un sistema que pudiera ser controlado. Pablo, con su énfasis en el sacrificio de sangre y la redención por la fe en un Salvador externo, creó una teología que se separaba de las enseñanzas esotéricas del Jesús original. La cena se convirtió en un rito sacrificial, y el pan y el vino se transfiguraron en los elementos centrales de un dogma. La sabiduría interna se convirtió en fe externa. La gnosis se convirtió en dogma. Y así, durante siglos, la verdad se enterró bajo capas de liturgias, dogmas y símbolos malinterpretados. El misterio de la última cena se convirtió en un ritual de la misa, un acto mecánico que se repite sin la comprensión de su significado más profundo. Se nos enseñó a ver a un Jesús distante, que murió por nuestros pecados, en lugar de un maestro que nos mostró cómo vivir sin pecado, cómo trascender nuestra propia naturaleza dual. El verdadero pacto no fue con un Dios iracundo, sino con nuestra propia alma. La sangre del pacto no era la de un cordero sacrificado, sino la energía vital de la conciencia que despierta. La mesa de la última cena no era solo de madera, era la representación del plano terrenal. Los 12 discípulos no eran solo hombres, sino las 12 fuerzas zodiacales, los arquetipos de la conciencia humana. Jesús, en el centro, era el sol, el yo superior que ilumina y unifica todas esas fuerzas. El rito no era solo un acto histórico, era una representación cósmica, una lección de astrología espiritual. Nos han dicho que la última cena fue la noche en que el traidor fue revelado. Pero,
Y si Judas no era el traidor, sino el catalizador necesario para que el drama de la crucifixión se desarrollara, el acto de traición de Judas no fue un acto de maldad, sino de obediencia a un plan más grande, una pieza necesaria para que la enseñanza de la resurrección pudiera ser revelada. El pan que comieron y el vino que bebieron estaban impregnados de un conocimiento que no se podía expresar con palabras. Era una transmisión de energía, de conciencia. Era la culminación de un proceso de iniciación que había durado 3 años. Y el mensaje final no era recórdame, sino sé como yo. El acto de tomar el pan y el vino era el acto de tomar la responsabilidad de nuestra propia divinidad, de asimilar la enseñanza y manifestarla en nuestras vidas. Era la invitación a despertar el Cristo interior, no a adorar a un Cristo exterior. La Iglesia, sin embargo, se encontró con una disyuntiva. ¿Cómo se construye una institución sobre la idea de que cada ser humano es un templo de Dios? ¿Cómo se mantiene el control sobre la fe de las masas si el acceso a la divinidad es directo y personal? La respuesta fue la creación de un intermediario, el sacerdote. La creación de dogmas que solo podían ser interpretados por la élite eclesiástica. La manipulación de los textos sagrados para que la narración se ajustara a la necesidad de poder. Se tomó la última cena, un rito de empoderamiento, y se convirtió en un rito de sumisión. Se tomó la promesa de la divinidad interior y se la reemplazó con la promesa de la salvación eterna a través de la obediencia a la Iglesia. Y así, el gran misterio se perdió. El pan se convirtió en un simple símbolo de la carne, el vino en un símbolo de la sangre, el ritual en una ceremonia repetida mecánicamente. El significado profundo se evaporó en la neblina del dogma, pero los susurros de la verdad, como semillas que se negaron a morir, persistieron en los textos gnósticos, en las tradiciones místicas, en los simbolismos olvidados de la cábala judía y de los evangelios apócrifos. La verdad no muere, solo se oculta a plena vista, esperando ser redescubierta. Y al entender el verdadero significado de lo que sucedió en esa mesa, nuestra fe se transforma. Se libera del miedo de la culpa y se convierte en un camino de autoconocimiento y de realización. Dejamos de ser ovejas que siguen a un pastor y nos convertimos en pastores de nuestra propia alma, siguiendo la luz que brilla en nuestro interior. El misterio de la última cena no es sobre un sacrificio futuro, es sobre un empoderamiento presente. Es sobre el pan de la conciencia que nos alimenta y el vino de la vida que nos embriaga con la verdad. Es sobre la promesa de que la divinidad no está en los cielos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y la Iglesia, al ocultar esta verdad, no solo distorsionó la historia, sino que nos privó de la herramienta más poderosa para nuestra propia liberación. Pero el tiempo de la revelación ha llegado. Es hora de levantar el velo y beber de la fuente original del conocimiento. Es hora de volver a la mesa, no como invitados, sino como partícipes, como anfitriones de nuestra propia divinidad. Es hora de recuperar lo que nos fue robado, lo que la Iglesia ocultó durante más de 1000 años. Si has sentido que este conocimiento resuena en tu interior, si esta historia ha tocado una fibra de verdad que la religión no pudo alcanzar, te invito a seguir explorando. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más buscadores de la verdad y déjanos un comentario para compartir tus reflexiones sobre lo que la última cena significa ahora para ti.